Si esa puerta que eres tú se abre, cuando los tuyos crean y entren por ti, alguien dirá, pastor, pero tienen que entrar por Jesús. Si es verdad, van a entrar por Jesús. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero primero creíste tú, y cuando tú prediques van a creer por tu predicación. Ay, bendito Dios, y tú te vas a convertir en la puerta. Es por eso que Satanás te ataca, batallas, luchas, tienes tantas circunstancias adversas, porque Satanás dice: no voy a permitir que él sea una puerta, porque Satanás sabe que cuando tú, amado, comiences a tener la dimensión de lo que tú portas, detrás de ti viene tu tío, tu abuela, detrás de ti vienen los tuyos, detrás de ti viene tu casa, detrás de ti vienen tus generaciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, nota esto: conflicto espiritual, ¿qué es? Gracias, hijo, gracias, ¿me puedes ayudar? Conflicto espiritual es la guerra que se manifiesta, que se suelta por lo que tú portas. Y la génesis de todo esto, ¿dónde está? La Biblia dice en el libro de Ezequiel de que Satanás, antes de ser Satanás, dice la escritura, antes de ser Satanás se llamaba Luzbel. Y dice la Biblia que estaba arriba en el huerto. Pero ¿cuál huerto? Porque cuando usted mira la Biblia, hay 4 revelaciones profundas de lo que es un huerto. Por el tiempo no se lo voy a decir por el tiempo, pero mire, eso está en el libro, busquen los libros al final. El primer huerto lo encuentra en Ezequiel 28. El segundo huerto lo encuentra en Génesis 2. El tercer huerto lo encuentra en Marcos 14. Y el cuarto huerto lo encuentra en Juan 19. 4 huertos que manifiestan el origen del conflicto. El primer huerto es el huerto de Dios. El segundo huerto, el huerto del hombre. El tercer huerto, el huerto de la redención. Y el cuarto huerto, el huerto de la resurrección. Todas tienen una enseñanza. En el primer huerto, en el huerto de Dios, la Biblia dice que arriba en Ezequiel, en el huerto de Dios, Luzbel se rebeldiza. Y cuando él se rebeldiza diciendo: quiero ser como Dios y me quiero sentar en el lugar de Dios, la Biblia dice que es expulsado. ¿de dónde? Del huerto de Dios. Pero luego del huerto de Dios nos encontramos ¿a dónde? En el huerto de ¿dónde? En el huerto del Edén, que es el huerto del hombre. ¿Estamos acá? Que es el huerto del hombre. Y cuando vamos al huerto del hombre, ahora dice la escritura, Génesis capítulo 1, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero ese movimiento, ¿qué era, pastor? Ese movimiento no era otra cosa que una señal del Espíritu Santo sobre la tierra, para decirle a las tinieblas: mayor que las tinieblas es el poder del Dios Todopoderoso, que se mueve donde otros no se pueden mover. Porque hay algo que tú tienes que aprender. La Biblia dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No dice que se movía sobre la faz de la tierra. Y la pregunta es: ¿por qué se movía sobre la faz de las aguas? Eso tiene revelación. Esa palabra faz, nota esto, esa palabra faz es original de la palabra rostro. Lo que da a entender que cuando el movimiento del Espíritu estaba allí, no era otra cosa que el rostro de la gloria de Dios diciéndole a las tinieblas: tú quisiste venir a la tierra a manifestar tu dominio, pero donde se manifieste alguien con mi autoridad, siempre estará la gloria de Dios manifestando su poder. Porque la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia. Bendito el nombre poderoso del Señor. Estamos acá. Ahora, nota esto, nota esto. En el huerto de Dios, Satanás es expulsado. Pero ahora viene Dios y comienza a restituir, a organizar el huerto del Edén. Y cuando Dios organiza el huerto del Edén, la Biblia dice que Dios trabaja de una manera sorprendente. Del día número 1 al día número 5 trabaja por la palabra. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Del 1, ¿alguien habla inglés aquí? In the day 5. ¿Lo dije bien? Día 5. Ok. Del día 1 al día 5, Dios trabaja por la palabra. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Del día 1 al día 5. Día número 6, Dios se detiene. Y Dios dice: ahora voy a cambiar. Y en el día número 6, Dios dice: hagamos al hombre. Nota eso. Por eso es que alguien se pregunta: pastor, pero ¿por qué las cosas a mí no se me dan tan rápido? Porque quizás tú estás en el día número 2.
Quizás tú estás en el día número 3. Quizás tú estás en el día número 4. Porque tienes que esperar tu sexto día. ¿Y qué es lo que hace la guerra espiritual? ¿Qué es lo que buscan las tinieblas? Las tinieblas lo que buscan es que tú te saltes el día en el que tú estás. Porque si tú te metes en el sexto y todavía estás en el segundo, estás dañando lo que Dios está haciendo contigo. Dile que está a tu lado, espera el día 6. Dile, espera el día 6. Porque Dios no creó a Adán al 1, ni al 2, ni al 3, ni al 4. Lo creó al 6. Eso tiene una pregunta. ¿Por qué, ¿por qué predicador? Porque Dios del 1 al 5 lo que estaba haciendo era organizándole la atmósfera espiritual a Adán. Porque Dios sabía que Adán iba a tener un conflicto espiritual. Y el hombre que no tiene la capacidad de dejarse guiar por Dios, amado, entra dentro del conflicto y no sabe en la atmósfera que se está moviendo. Miren las dos palabras que estoy usando: conflicto y atmósfera. Dios sabía que Adán iba a tener un conflicto. Y Dios dice, este muchacho va a tener un conflicto. Y por causa del conflicto yo necesito prepararle qué cosa, la atmósfera. Por eso no lo hace ni al 1, ni al 2, ni al 3. Lo hace al día número 6. Y cuando lo hace al día número 6, la Biblia dice, nota esto, que entonces Dios viene y sopla. Dice la Escritura, que Dios viene y lo crea. Esto, wow, hay unción aquí. ¿Por qué la destaparon? ¿Dónde está la tapa? Mírala acá. Bendito Dios del cielo. Entonces nota esto, hagamos al hombre. Dios, ¿qué hace? Forma el cuerpo. Dios forma el cuerpo. Pero luego de que Dios forma el cuerpo, Dios dice, lo tengo dentro del huerto. Va a tener conflictos. Va a haber una atmósfera espiritual fuerte que va a venir sobre él. Pero yo no lo puedo dejar solamente como cuerpo. Necesito hacer algo para que cuando venga el conflicto y cuando venga la atmósfera de las tinieblas, él pueda resistir. Entonces, donde viene lo segundo, y dice la Escritura que Dios sopló, nota esto, y sopló Dios aliento de vida. Nota esto, dice la Biblia que sopló aliento de vida. ¿Por dónde? Por su nariz. No sopló por la boca. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios quiere venir a darte revelación de lo que Él tiene para ti, eso se llama un neuma, y no te lo envía por la boca. Porque cuando a alguien le soplan por la boca, le están enviando la respiración, el aire, ¿a dónde? A los pulmones. Pero cuando Él sopla en la nariz, Dios se lo estaba mandando, era la revelación del conocimiento de la gnosis. Porque lo primero que va a hacer el conflicto espiritual es robarte la capacidad de pensar como Dios piensa, de hablar como Dios habla, de mirar como Dios mira, de moverte como Dios se mueve. Dile que está a tu lado, la batalla espiritual está en tu pensamiento. Porque lo que el hombre piensa, eso es, dice Proverbio. Dice la Biblia, lo que el hombre piensa, eso es, dice Proverbio. Entonces viene Dios y dice, sopla aliento de vida. Y dice la Biblia que cuando Dios sopla aliento de vida, entonces el hombre es un ser viviente. Nota esto. Pero aquí hay algo que me llama la atención. Cuando usted retrocede al libro de Génesis capítulo 1 y Dios comienza a organizar la atmósfera espiritual, y Dios comienza a establecer un vallado, un cerco en el huerto, la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Lo primero que hace Dios es organizarlo. Y luego dice la Escritura que cuando Dios ve que eso está vacío, Dios dice, nota esto, el Señor empieza a crear en el vacío todo lo que necesita como complemento. Porque anote esto, número 2, si tú caminas vacío, lo que no está lleno de Dios está lleno de las tinieblas. Lo que no está lleno de Dios está lleno de las tinieblas. Entonces dice Dios, la tierra está vacía. ¿De qué llenó la tierra? De los animales. Y dice Dios, he creado los mares. Los mares estaban vacíos. ¿De qué se llenaron los mares? De peces. Y dice Dios, he creado los cielos. ¿De qué se llenaron los cielos? Los cielos se llenaron de las aves. Pero cuando Dios crea el hombre, al principio le hace el cuerpo. Y cuando lo ve vacío, no lo llena de animales, no lo llena de aves, no lo llena de peces, lo llena del Espíritu Santo de Dios. Porque lo único que te puede levantar a ti en medio de este conflicto se llama Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo.
Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Yo creo en el poder del Espíritu Santo. Yo soy escritor, pero algo me dijo Dios: nunca me sustituyas el poder del Espíritu Santo por lo que escribes. Nunca me sustituyas el Espíritu Santo por el consejo humano. Nunca me sustituyas el poder de la palabra por lo que tú piensas. Porque en este tiempo mucha gente está sustituyendo el poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo, por métodos humanos, por sistemas y pensamientos que vienen del corazón de los hombres. Lo que el Espíritu Santo no llena, no lo llena nada, no lo llena nada, no lo llena nada. Ahora nota la génesis del conflicto. Cuando Adán recibe aliento de vida, es lleno del Espíritu de Dios. Y ahora dice la Escritura que Satanás está allí. Y cuando Satanás está allí, está viendo que el primer Adán, nota esto, tiene lo que él quería. Y por causa del primer Adán tener lo que Satanás quería, es donde comienza el conflicto espiritual. Pero dice la Biblia que Satanás tomó forma de serpiente, porque en el conflicto Satanás toma forma de lo que él sabe que puede usar para acercarse a ti. Lo voy a decir: en el conflicto Satanás toma forma de lo que él sabe que puede usar para acercarse a ti. Ahorita, Navidad. Viene Navidad y yo sin ti en esta soledad. Recuerdo el día que te perdí. Entonces viene Satanás y dice: wow, hay una conexión que yo puedo usar para acercarme a sus emociones. El recuerdo, la música que te hacía, ¿verdad? La música que compartías con fulano, con fulana. Entonces él se va a convertir en lo que él tenga que convertirse para colocar conexión contigo. Por eso tú tienes que tener bien claro qué es lo que te conecta a las tinieblas. Porque así mismo como la Biblia dice, el que se une a Dios, un espíritu es con él. Griten conmigo: conexión. Asimismo las tinieblas, si se tienen que convertir en serpientes, se convierten en serpientes. Si se tienen que convertir en emociones del pasado, se van a convertir en emociones del pasado. Y te lo voy a explicar por qué. Porque antes de una posesión espiritual, el conflicto va a querer tomar tus emociones, tu pensamiento, tu corazón, tu boca. Damos gloria al Señor. Por eso es que muchas veces tú dices: yo quiero pero no puedo. Yo quiero, yo tengo el deseo pero no puedo hacerlo. Porque la Biblia dice que Dios pone en el hombre el querer como el hacer. Pero muchos tienen el querer pero no tienen el hacer. Y el conflicto espiritual lo que busca es que tú no hagas lo que tú quieres. Porque muchos quieren crecer en Dios, pero dicen: no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, no puedo. Y quiero meterme pero no puedo. Tienes el querer. Y el conflicto espiritual lo que busca es que tú no hagas el hacer. Ponle la manita al que está a tu lado, dile: tú lo vas a hacer. Dile: tú lo vas a hacer. Ahora nota esto. Cuando las tinieblas ven que Adán portaba, ¿Adán qué portaba? Nota esto. Adán portaba lo que él quería. La Biblia dice que Dios hablaba con Adán cara a cara, face to face en el huerto. La Biblia dice que Adán estaba desnudo. ¿Qué era lo que estaba cubriendo a Adán cuando él estaba desnudo? Lo que estaba cubriendo a Adán cuando él era desnudo, cuando él estaba desnudo, era la gloria de Dios que resplandecía sobre él. Ahora, número 2, Satanás está fuera del huerto, estaba ahí. ¿Y qué fue lo segundo que él vio? Lo segundo que él ve es que ahora Dios le dice a Adán: mira, Adán, colócale nombre a los animales y bautízalos. Porque quien pone nombre y quien bautiza a los animales no es Dios. Quien pone nombre y quien bautiza a los animales es Adán. Eso se llama sabiduría de lo alto. Porque si usted se pone a darse cuenta, vas a analizar que Adán no repitió ningún nombre de los animales. Ahora, número 3, Satanás lo estaba viendo. Número 3, ¿y cómo? Pregúntate, ¿y cómo hizo Adán para traer a todos los animales delante de él y ponerle nombre? Vaca, toro, chivo, chiva. Como estaba el sonido ahorita, estaba perfecto, hijo mío. Me lo pusiste coco. Y empieza Adán a ponerle nombre a los animales. Digan conmigo: poder y autoridad de la palabra.
Diga, poder y autoridad de la palabra. Diga, poder y autoridad de la palabra. Ahora Satanás se está dando cuenta, nota esto. Satanás se está dando cuenta de que Adán, por la palabra, hace que todos los animales lleguen delante de él. Y pone nombre a todos los animales. Número 2, viene Adán, va a las orillas de las aguas. ¿Y cómo hace para darle nombre, para darle título a todos los monstruos marinos de las aguas? Alguien me preguntó ahí, predicador, ¿será que Adán se metió en las profundidades de las aguas? No, señor. Adán desde las orillas de las aguas comenzó a darle autoridad a todas las bestias, a todos los monstruos marinos. Pram, pram, pram. ¿Y Satanás dónde estaba? Viendo, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Número 3, viene Adán y da la palabra. Y todas las aves que volaban sobre los aires vienen y se detienen delante de él. Y te vas a llamar avestruz, y te vas a llamar loro, y te vas a llamar, 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 y te vas a llamar. Usted está dimensionando eso. Eso quiere decir que Adán, sin darse cuenta, porque hay cosas que tú tienes y no te das cuenta, porque el conflicto espiritual te quiere hacer ignorar lo que tú posees. Pero estos congresos, este seminario te viene a abrir los ojos espirituales para que tú sepas lo que tú portas, para que tú sepas lo que tú posees y para que tú entiendas que la batalla es por lo que tú tienes. Ahora, nota esto. Nota esto. Entonces, digan conmigo, dominio en la tierra, dominio en los aires, y digan dominio en las aguas. Eso tenía el primer Adán. El primer Adán gobernaba la tierra. El primer Adán gobernaba los aires. El primer Adán gobernaba las aguas. Bendito Dios. Adán caminaba a la derecha y las aguas, lo que estaba en las aguas, le obedecía. Adán caminaba a la izquierda y la tierra le obedecía. Adán levantaba los cielos, los ojos a los cielos, y los cielos le obedecían. ¿Y dónde estaba Satanás? Dios mío. Este tiene más de lo que yo quería. ¿Tú te imaginas a Satanás viendo a Adán gobernando en los aires, gobernando en la tierra y gobernando en las aguas? Entonces nota esto. Segunda revelación. Usted atrapa, y creo que lo están grabando, después lo vuelva a ver. Entonces Satanás dice lo siguiente. La Biblia no lo dice, revelación. Creo que Satanás dice: si yo tomo dominio sobre ese hombre, si yo tomo dominio sobre él, si yo tomo dominio sobre Adán, yo estoy dominando lo que él domina. Satanás dice: si yo tomo dominio sobre él, yo domino lo que él domina. Si yo lo domino a él, yo domino las aguas, yo domino la tierra y yo domino los aires. Digan conmigo, conflicto espiritual. Por eso, número 4, tú tienes que saber lo que tú dominas. Porque mientras tú no sepas lo que tú dominas, las tinieblas dicen: él no sabe lo que él domina. Y si él no sabe lo que él domina, él no sabe lo que él tiene. Y entonces las tinieblas vienen y te engañan. Y las tinieblas necesitan dominar a uno para tomar el dominio de todo. ¿Estás escuchando, pastor? Por eso la autoridad espiritual, nota esto. La primera revelación de autoridad espiritual es que tú sepas lo que tú eres. Por eso Jeremías 1:10 dice la escritura que el Señor le pregunta a Jeremías: Jeremías, ¿qué es lo que tú ves? Y la Biblia dice que Jeremías le dice: yo veo una vara de almendro. Y el Señor le dice: bien, tú has visto. Dios sabía que era lo que Jeremías estaba viendo, pero lo que Dios quería era que Jeremías le dijera lo mismo que Dios le estaba mostrando, para que Jeremías supiera lo que realmente él tenía. Porque en Jeremías 1:10 hay una batalla interna en el corazón de Jeremías. Y Jeremías dice que él no quería profetizar porque era un niño. Pero cuando él era un niño, Dios le dice: no digas que tú eres un niño, porque antes que tú naciese te santifiqué, antes de que tú naciese te escogí. Eso quiere decir que Jeremías no sabía lo que dominaba. Y Dios tuvo que decirle a Jeremías: Jeremías, entiende dónde tú portas dominio. Porque cuando tú no sepas dónde tú portas dominio, las tinieblas te engañan. Entonces Satanás dice: si yo lo tomo a él, si yo lo posiciono a él, si yo cojo y lo afecto a él, yo tomo el dominio de las aguas, de la tierra y de los aires. Pero es que esto va más profundo. Nota esto.
En la revelación del Espíritu, las aguas representan los pensamientos. En la revelación del Espíritu, nota esto, las aguas representan los pensamientos. En la revelación del Espíritu, la tierra representa el cuerpo. Y en la revelación del Espíritu, los aires representan el Espíritu. La Biblia dice que usted y yo somos alma, cuerpo y espíritu. Eso quiere decir que si Satanás dominaba al primer hombre, al primer Adán, estaba tomando dominio sobre todo lo que venía, y iba a tomar dominio de la mente, del pensamiento, del alma, del cuerpo y del espíritu de todas las generaciones que vinieran. Esa es la batalla de este conflicto. La batalla del conflicto es por las generaciones que se salvan y las generaciones que se pierden. ¿Estamos acá? Esa es la batalla del conflicto. Entonces, anote rápidamente, por favor, anote. Las aguas representan los pensamientos. Las aguas representan el alma del hombre. El aire, los aires representan el espíritu. Y la tierra representa el cuerpo. Dice la Escritura que Satanás se convierte en serpiente. Y nota esto, estoy en conflicto espiritual. Satanás se convierte en serpiente. Pero aquí hay algo tremendo. Cuando Satanás se convierte en serpiente, Satanás no se le revela a Adán, Satanás se le revela a Eva. Pregúntame por qué. Porque quien habló con Dios no fue Eva, quien habló con Dios fue Adán. En el conflicto espiritual tú tienes que tener bien claro cómo habla Dios, cómo se mueve Dios, cómo se comporta Dios, cómo te revela Dios, cómo el Espíritu Santo manifiesta lo que Él quiere manifestarse sobre alguien. Por eso te doy un consejo: si ya tú escuchaste la voz de Dios, enséñale a tu esposa, enséñale a tus hijos, enséñale a los tuyos, para que ellos sepan cómo es que habla Dios y el enemigo no lo engañe como engañó a Eva. Porque la Biblia dice: no ignoréis las maquinaciones de Satanás. Y Oseas, dice la Escritura, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso es que Pablo dijo que en este tiempo la gente iba a tener comezón de oír. Porque la gente está escuchando cualquier cosa. Y la gente escucha cualquier cosa y la gente dice: ay, Dios está hablando allá. No, Dios no está hablando allá. Lo que ocurre es que el enemigo busca cautivar oídos que nunca han escuchado a Dios. Porque el que nunca ha escuchado a Dios cree que lo que escucha está hablando Dios. Damos gloria al Señor. Y eso le pasó a Eva. Entonces la serpiente, nota esto, la serpiente, estoy colocando plataforma. La serpiente no viene a hablar con Adán. ¿Cómo se llama usted, pastor? Es como si el pastor Martín escucha la voz del pastor Alcides. El pastor Alcides le da una orden al pastor Martín. El pastor Martín conoce la voz del pastor Alcides. Por eso es que Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen al pastor. ¿Por qué? Por el tímpano de la voz. Porque en este tiempo hay gente que quiere predicar como todo mundo, menos como su pastor. ¿A quién tú te pareces? Eso es identidad. Entonces la serpiente viene, y la serpiente viene y habla ¿con quién? Con Eva. ¿Por qué? Porque Adán cometió un error. Adán nunca se le acercó a Eva a decirle: Eva, cuando venga el conflicto espiritual en contra tuya, reconoce cómo Dios habla. Adán nunca le dijo a Eva cómo Dios le habló. Y Eva tenía comezón ¿de qué? De oír. Porque algo que ocurre en el conflicto espiritual es que se aprovecha del que tiene comezón de oír algo que todavía no reconoce correctamente. Por eso usted tiene que aprender a tener ubicación espiritual. El verdadero hijo de Dios, para entrar en el conflicto y caminar correctamente en la guerra, se tiene que ubicar correctamente. Porque cuando Adán peca, la Biblia dice que Adán se esconde. Y cuando Adán se esconde, Dios le pregunta: ¿dónde estás tú? Y cuando Dios le pregunta: ¿dónde estás tú?, no se lo estaba diciendo por el lugar geográfico. Escrito está: los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Dios sabía dónde estaba, aunque él estaba escondido. Cuando le pregunta: ¿dónde estás tú?, se lo estaba preguntando por su ubicación espiritual. Yo te hago una pregunta a todo este auditorio: ¿dónde estás tú? Quizás tú dirás: yo estoy en esta iglesia, pero mucha gente está en la iglesia de cuerpo, pero no está de espíritu. Damos gloria al Señor. Y yo te vengo a decirte: ubícate. Tenemos mucha gente en la iglesia que no está ubicada, aunque están presentes.
Pregúntale que está a tu lado, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Me consigues un pañuelo? ¿Alguien que me consiga un pañuelo, por favor? Entonces, nota esto, nota esto, nota esto, nota esto. Entonces dice las Sagradas Escrituras que Satanás se convierte en lo que él quiere convertirse. Satanás se convierte en el vacío que la persona tiene. No te quedes mañana en casa, ojo con esto. Satanás se convierte en el vacío que la persona tiene, porque Satanás reconoce el vacío de la gente. Entonces Eva tenía un vacío y se convirtió en serpiente y comenzó a hablar con Eva. Y cuando comenzó a hablar con Eva, ¿qué ocurrió? Empezó a tener un diálogo con Eva. Y por causa del diálogo con Eva, Eva viene y le dice a Adán, y hay una confusión. Porque lo segundo que provoca el conflicto espiritual es la confusión. El enemigo confunde. El enemigo lo primero que hace es colocar en el pensamiento de las personas confusión. Y cuando el pensamiento de una persona es confundido, inmediatamente viene algo que se manifiesta detrás de la confusión. Y es que lo lleva a dar pasos erróneos, errados. Y ahí es donde empieza la caída en el conflicto espiritual. Satanás en este tiempo no se aparece ni con cachos, ni con trinches, ni con cola. Cuando usted estaba comenzando en el evangelio, vivía aquí al principio, escuchaba la llorona, el caballo sin cabeza. Ya eso no se ve, ya eso no se ve. ¿Sabe por qué? Porque el ataque de este tiempo no es la llorona ni el caballo sin cabeza. En este tiempo la batalla es la confusión. Es la confusión, la confusión. La guerra espiritual comienza en la confusión. Y Adán pecó y Adán comió. Cuando Adán peca, cuando Adán come, ¿qué es lo que hace el Señor? La Biblia dice que lo saca ¿de dónde? Lo saca del huerto. Te dije que habían 4 huertos, la guerra del huerto. Cuando Adán sale del huerto, la Biblia dice que dentro del huerto él estaba regado por 4 ríos. Nota eso, porque el ataque de la obra espiritual es número 1, sacarte del huerto. Y cuando te saca del huerto, te corta la conexión con los 4 ríos. Tómelo como quiera, se lo dejo en la Biblia. Estoy avanzando por el tiempo. Te estoy colocando una píldora para que mañana vengan a recibir. Recuerda esto: el primer huerto es tu vida espiritual. El primer río, tu vida espiritual. El segundo río es tu familia. El tercer río, damos gloria al Señor, son tus hijos. Y el cuarto río es la economía. Ahora póngale los nombres a los ríos: Idekel, Ávila, ahí está, se lo dejo de tarea. Lea la Biblia. Estamos aquí. Entonces Adán estaba dentro del huerto. Y cuando Adán estaba dentro del huerto, digan conmigo, estaba protegido del conflicto. Estamos acá. Estaba protegido del conflicto. Y cuando él se sale del huerto, ya no lo riegan los ríos. Porque tú puedes tener todo lo que tú quieras, pero si el río de tu matrimonio está seco, estás en conflicto, te está ganando el enemigo la batalla. Tú puedes tener todo lo que quieras, pero si el río de tus hijos, amado, está seco y tus hijos están apartados y tus hijos, te tengo una noticia: Dios restaura, pero tienes que meterte dentro de un huerto, tienes que caminar dentro de un huerto. Tú puedes tener toda la economía que quieras, pero si no estás dentro de un huerto, tus finanzas no producirán lo que tienes que producir. Lea la Biblia. La Biblia dice que cuando Adán sale de allí, viene algo que se conoce como maldiciones. Porque lo cuarto que provoca un conflicto espiritual es sacarte del territorio de bendición al territorio de maldición. Ahí empieza lo profundo del conflicto. Y cuando se habla de maldición, se está hablando de una semilla que se siembra en el ADN de una persona. Anote: maldición, semilla que se siembra en el ADN de una persona. Por eso la Biblia dice que Dios le dijo a Adán: sal de Ur de los Caldeos. Sal de Ur de los Caldeos y yo te llevaré a la tierra que yo te prometo. La Biblia dice que Dios nunca le mostró a Abraham la tierra donde iba a llegar. Pero lo sacó ¿de dónde? Lo sacó de Ur de los Caldeos. Y algo que me sorprende tremendamente es que la Biblia dice de que Sarai no queda embarazada en Ur de los Caldeos. Y la pregunta es: ¿por qué la esposa de Abraham no queda embarazada en Ur de los Caldeos? Porque si ella queda embarazada en Ur de los Caldeos, ella iba a portar en su vientre la semilla del conflicto que estaba dentro de Ur de los Caldeos. Por eso tú tienes que saber que Dios te va a sacar de territorios para que el milagro no se contamine, para que el milagro no se dañe, para que el milagro sea un milagro completo en el Padre. Estamos acá, estamos acá, estamos acá, estamos acá, estamos acá. Ahora, cuando Satanás hace que Adán pierda su cobertura dentro del huerto, él sale del territorio de bendición al territorio de maldición. Y ahí es donde dice la Escritura entonces que hay una palabra sobre Eva. Y la Biblia dice
tendrás dolores en tu preñez. Al principio no era así. Y le dice la palabra a Adán: y vas a trabajar y te comerás el pan con el sudor de tu frente, y maldita será la tierra por tu causa, y la tierra te va a producir ¿qué cosa? Cardo y espino. Ahí el conflicto comenzó a traer ¿qué cosa? Número 2. Ahora el conflicto comienza a manifestarse sobre una atmósfera espiritual. Nota eso. Ahora pasa de ser conflicto a atmósfera espiritual. Dije al principio que un conflicto es la batalla que se manifiesta contra alguien por lo que posee. ¿Te acuerdas lo que poseía Adán? Autoridad en las aguas, en los aires, en la tierra. Lo pierde el primer Adán. Ahora viene lo segundo, que se conoce como una atmósfera espiritual. Las atmósferas espirituales son las batallas que se manifiestan entre dos reinos, entre el reino de las tinieblas y el reino de los cielos. Y las atmósferas espirituales lo que buscan es poseer territorio, porque cuando alguien es dominado por algo, lo que leímos segunda de Pedro, el que es vencido por alguien viene a ser esclavo del que lo venció. Digan conmigo: territorio. Ahora la batalla es por el territorio. Ahora la batalla es por el territorio. Nota esto, pero aquí, y voy profundo, aquí ocurre algo. Satanás le toma el dominio a Adán. ¿A dónde? Le toma el dominio de las aguas. Le toma el dominio ¿de dónde? De los aires. Le toma el dominio sobre la tierra. Y Adán cayó en maldición. Y Satanás pensó: ya yo domino sobre la tierra. Ya yo domino sobre la tierra. Pero adelanto el cassette, Nuevo Testamento. Viene el Espíritu Santo. Evangelio de Mateo, Evangelio de Lucas, Evangelio de Marcos. Y dice la Escritura que el Espíritu Santo de Dios lleva ¿a quién? A Jesús. ¿A dónde? Al desierto, al cara a cara. ¿Por qué lo lleva al desierto? Porque había una cuenta pendiente. ¿Con quién? Nota esto. La Biblia dice que el primer Adán peca. La Biblia dice que el primer Adán pierde todo. La Biblia dice que el primer Adán en el conflicto espiritual es derrotado. Pero el cielo no las deja pasar. El cielo tenía una factura. El cielo dijo: le vamos a cobrar esta factura a Satanás. Y esa factura se tenía que pagar, así como el primer Adán fue derrotado en el campo natural. Porque el primer Adán fue derrotado siendo un hombre, y el postrer Adán tenía que vencer siendo un hombre. Por eso ahora el postrer Adán se mete dentro del vientre de María. ¡Pum! Y es fecundado por el poder del Espíritu Santo. Y ahora el postrer Adán dura 9 meses dentro de María. Y ahora a María le toca montarse en un burro porque Herodes mandó a censar. Herodes mandó a censar a todo el pueblo. Y ahora María se monta en un burro. Y José va cargando a María dentro del burro. Y yo creo que María le decía a José: José, este viaje en el burro, ay, se me va a salir el pelado. Y José creo que le decía a María: tú no vas a abortar, porque lo que está dentro de ti es la gloria de Israel. Bendito Dios del cielo, bendito el Dios del cielo, bendito el Dios del cielo. Porque Satanás, sienta a Dios aquí. Porque Satanás quiso que tu mamá te abortara. Porque Satanás quiso quizás que alguien fuera abortado aquí. Pero no fuiste abortado, porque tú te vas a convertir en el postrero que va a manifestar la gloria del Padre. José, siento que voy a parir. Creo que José le decía a María: todavía no, María. Lo que está dentro de ti es la gloria de Dios. Aguanta, María, aguanta. Dile que está a tu lado: aguanta, aguanta, aguanta. Y María, pastor, ¿y tú a qué te refieres? Me refiero al censo que hubo en Jerusalén. Y María dentro, encima del burro, y Jesús dentro del vientre de María. Yo voy a soportarlo todo. ¿Cómo te llamas tú? Yo voy a soportarlo todo por Lorena. ¿Cómo te llamas tú? Ana Milena. Milet, yo voy a soportarlo todo por Milet. Porque Jesús, ojo con esto, Jesús tenía que romper fuente. Porque dice la Escritura, el apóstol Pablo, de que el Señor Jesucristo se despojó de toda su manifestación.
y fue semejante a uno de nosotros, porque había algo en la manifestación del Hijo de Dios. Creo que Jesús decía: el primer Adán fue vencido en carne, el postrer Adán va a vencer en carne. El primer Adán lo perdió todo en carne, el postrer Adán lo va a recuperar todo en carne. Alguien que diga: suelta, 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 pastor, suelta. Estoy colocando una plataforma. Y nace el niño. Y nace el niño. Y se manifiesta entre los hombres. Y dice la Biblia que haya gracia con el Padre y con los hombres. Haya gracia y sabiduría en la tierra. Y el niño crece y el niño crece. Y entonces dice la Escritura, nota esto, que cierto día el Espíritu Santo lo toma de su mano y lo lleva al desierto. Y cuando lo lleva al desierto, la Biblia dice, Lucas capítulo 4, que en el desierto Jesús tiene un cara a cara con Satanás. Y cuando Jesús está en el cara a cara con Satanás, digan conmigo conflicto, diga conflicto, y digan conmigo atmósferas espirituales. Ahora Jesús se enfrenta a dos cosas: se enfrenta al conflicto y se enfrenta a la atmósfera espiritual. Y cuando Jesús está cara a cara con Satanás, Satanás le dice a Jesús: si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús se lo queda mirando. Y Jesús le dice: mismo plan, mismo objetivo, la misma historia, el mismo cuadro. Lo mismo hiciste con el postrer, lo mismo hiciste con el primero, pero ahora el postrer tiene una diferencia. Ahora el postrer está guiado por el Espíritu Santo de Dios. Escucha acá, no me aplaudo todavía, porque el primero, nota esto, el primero tenía autoridad sobre la tierra, autoridad sobre las aguas, autoridad en los cielos, pero el primero no tenía autoridad contra Satanás. El primero tenía autoridad en las aguas, autoridad en los cielos y autoridad en la tierra, pero el primero no tenía autoridad sobre las tinieblas. Y ahora Satanás le dice a Jesús: si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús, 40 días ayunando. ¿Tú te imaginas donde tú y yo estuviéramos ayunando 40 días y se nos aparece un demonio? Si tú eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan. Yo la transformo en sancocho de mondongo. ¿Y tú en qué la transformas? Porque en tu desespero Satanás te va a hacer intercambiar lo espiritual por lo natural. Porque el objetivo de las tinieblas es que intercambies lo espiritual por lo natural. Si tú eres hijo de Dios, di que la piedra se convierte en pan. Jesús facilito pudo cambiar la piedra en pan. Pero cuando Satanás en el conflicto espiritual te lleva a cambiar lo espiritual por lo natural, te comes el pan y te quedas sin el pan y sin lo espiritual. Y en este tiempo mucha gente se comió el pan y perdió lo espiritual. Pero Jesús estaba ahí. Satanás, tú no sabes lo que yo voy a hacer ahora. Parafraseo. ¿Cómo es que se llama? Satanás, tú no sabes lo que voy a hacer ahora. El primero tenía autoridad allá y acá. Pero Satanás, escrito está, digan conmigo, escrito está. Porque el conflicto y las atmósferas espirituales se gobiernan por el escrito está de Dios. Y el escrito está de Dios está en la palabra. Por eso es que Dios le dijo al salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Porque el hombre que tiene la palabra como lumbrera en sus pies, el escrito está de Dios, camina con él, bendito Dios. Y Satanás escucha que Jesús le dijo: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y Satanás creo que dice: pero si al primero lo vencí con el mismo plan, con la misma película, con el mismo historial, con la misma circunstancia, pero ahora Jesús viene, está ahí y vence a Satanás en el campo de batalla donde el primero perdió. Y cuando Jesús vence a Satanás en el mismo campo de batalla, nota esto, ocurre algo. Ahora Satanás viene y reconoce su derrota. Escucha esto, porque en el campo espiritual
Usted tiene que hacer que las tinieblas reconozcan que tú eres más que vencedor. Satanás reconoció su derrota. Por eso la Biblia dice: el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Necesito hacer esto aquí. Necesito a alguien. Ven acá, brother. Ven acá, brother. El que es vencido por alguno viene a ser esclavo del que lo venció. Cuando Adán tenía todo lo que tenía y Satanás lo vence, viene y pierde su autoridad y queda como bajo sujeción de las tinieblas. Ahora Cristo vence a Satanás. Las tinieblas reconocen su pérdida e inmediatamente dice la Escritura, libro de Efesios, que todo es puesto, arrodíllate ahí, que todo es puesto debajo de la planta de ¿quién? Debajo de la planta de los pies del Maestro, y lo entrega como autoridad y como dominio ¿a quién? A la iglesia. Y cuando dice que lo entrega a la iglesia, no es a las cuatro paredes, lo está entregando a usted, porque usted es la iglesia, porque usted es la iglesia, porque usted es la iglesia, porque usted es la iglesia. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Entonces viene Jesucristo y le dice: ¿reconoces tu pérdida? Yo tomo autoridad sobre todo lo que tú tienes. Porque fue un cara a cara, fue un cara a cara. Satanás le dice a Jesús: si tú te postras delante de mí y si tú me adoras, te daré todo estos reinos. Y te daré todo el oro de la tierra que tienen estos reinos. Digan conmigo: la guerra de la adoración. ¿A quién tú adoras? ¿A quién tú adoras? Entonces Satanás es humillado aquel día. El Señor viene y toma autoridad sobre las tinieblas. Pero nota esto: no había dominado a un principado, no había dominado a un demonio. Había dominado ¿a quién? Había dominado a la cabeza. Había dominado lo principal de la batalla, de la guerra. Estoy hablando ahora de atmósferas espirituales. Y de Satanás, ahora sí, levántate, mijo. Y de Satanás sale toda la variación, no te vayas, sale toda la variación espiritual que se manifestó como demonios en contra de la tierra. Eso quiere decir que aquel día Jesucristo estaba tomando dominio sobre toda potestad de la tierra. Y ahora dice que toda esa autoridad se la entrega a la iglesia. Por eso es que usted aprenda lo siguiente, aprenda lo siguiente. Cuando usted y yo no conocíamos a Dios, pongo mi ejemplo, Satanás me tenía a mí atado. Agárrame. Parafraseo el texto de 2 de Pedro 2:19. Porque el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Cuando yo no conocía a Cristo, Satanás me tenía dominado a mí con alcohol. Manéjame porque a ti te dé la gana, Me tenía dominado con alcohol, fornicación, con pecado, con mentira, con engaño. Tú y yo éramos dominados por las tinieblas. No, muéveme. Así éramos todos cuando no teníamos a Cristo. Yo era vencido por Él. Ven acá tú. Ponte ahí. Sígueme moviendo. Yo era vencido por Él. Hasta que un día Jesús me encontró. Porque yo no lo busqué. Porque tú no lo buscaste. Porque nadie lo buscó. Él te encontró. Él me encontró. Y mientras era un títere de las tinieblas, era un títere de las tinieblas, Jesús me encontró. Y cuando, detente, agárrame. Digan conmigo: el que es vencido por alguno es vencido por el que es esclavo del que lo venció. Entonces, cuando llega el momento de la revelación, Satanás no me quería soltar. Porque Satanás sabía que yo era esclavo de él, y que me tenía bajo el dominio del alcohol, y que me tenía bajo el dominio de la fornicación, de la prostitución, de la mentira, del engaño. Satanás sabía que toda esa pila de demonios eran, amado, dominios sobre mí. Yo era esclavo del alcohol, yo era esclavo de la fornicación, yo era esclavo de la mentira, yo era esclavo de todo lo que estaba en el mundo. Y viene Cristo. Y cuando Cristo me encuentra, comienza la batalla. Lo mismo pasó contigo. Y cuando se rompió, y cuando hubo victoria, cuando yo me humillé a Cristo, cuando me entregué al Hijo.
doblaste tus rodillas, cuando tú reconociste a Cristo. Por eso el conflicto es grande, por eso la batalla es grande. Porque cuando yo me entrego a Cristo, cuando tú te entregas a Cristo, entonces se cumple lo que dice Efesios, que Él nos ha entregado potestades y principados. Y ahora ya no soy esclavo del alcohol, ya no soy esclavo de la fornicación, ya no soy esclavo de la inmundicia, ya no soy esclavo del mundo. Ahora el espíritu de alcoholismo está dominado debajo de la planta de mis pies. Ahora el espíritu de fornicación está dominado debajo de la planta de mis pies. Ahora la mentira está dominada bajo la planta de mis pies. Diga conmigo: conflicto. Y ahora Dios me levanta. Y ahora donde quiera que yo vaya y encuentro un espíritu de brujería, los demonios de brujería dicen: yo lo tenía el esclavo, pero ahora yo soy esclavo de él. Eso es lo que Satanás no quiere que tú sepas. Eso es lo que Satanás no quiere que tú domines. Porque antes éramos esclavos, pero por causa de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, ahora poseemos dominio en el mundo espiritual. Por eso es que los demonios me querían matar, porque me querían como esclavo. Pero cuando Cristo me hizo libre, todos los demonios de brujería se sujetaron ahora. Donde quiera que yo vaya, las amóforas espirituales dicen: teníamos cautivo a ese, pero ahora él es libre. Y como comience a orar, los demonios van a salir. Y como comience a orar, los enfermos van a ser sanos. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Porque el comienzo es por ti, por lo que tú tienes. Es por lo que tú portas. Tú eres la causa de esta batalla. Porque Satanás todos los días dice: yo no puedo permitir que él se levante. Porque lo que ella porta, si se descubre, esa será una arma espiritual que el reino de los cielos va a usar para levantarse contra el reino de las tinieblas. Yo vengo a provocar a alguien en esta noche que quizás desconocía lo que portaba y lo que tenía. Vengo a decirle a alguien en esta noche: el conflicto, este congreso es por lo que tú portas, por lo que tú tienes. Porque tú serás el instrumento que Dios va a usar para que este pueblo se levante y venga el conocimiento de la verdad de Cristo. Colóquese sobre sus pies, por favor. Siento el Espíritu de Dios aquí. Siento el Espíritu de Dios aquí. Siento el Espíritu de Dios aquí. De atrás hacia adelante. Siento una nube de gloria. Siento el peso del Espíritu de Dios aquí. Siento el Espíritu de Dios aquí. Siento el poder de Dios aquí en esta noche, rompiendo cadenas, rompiendo ataduras, rompiendo ligaduras. Siento que el Espíritu de Dios está rompiendo ataduras, maldiciones generacionales, obras que te querían dominar, obras que te querían llevar a ataduras espirituales de atrás hacia adelante. Estoy viendo el ángel de Jehová rompiendo cadenas, rompiendo ataduras, rompiendo obras espirituales, obras de brujería, obras de hechicería. Abasarabaraba y catarrabacandalaba kiba endelebe rebere y andalai y catarrabaraba kibara endelebe rebe keisaraba kiba. Aquí hay personas que vienen batallando dentro de ellos mismos. Y aún tú luchas y tú todavía no entiendes lo que Dios tiene contigo como plan. El conflicto espiritual te ha querido venir ganando, pero Dios te dice en esta noche: el conflicto es por causa tuya. Levanta tus manos y adora al Padre. Siento el poder de Dios ministrando en esta noche. Hoy para y anderea atariandere tatarabakiba. Estoy reprendiendo las obras de las tinieblas. Estoy reprendiendo espíritus de brujería. Estoy reprendiendo esos demonios de las tinieblas. Espíritus de pacto. Espíritus de pacto. Espíritus de pacto. Espíritu de pacto. Espíritu de pacto. Espíritu de pacto. Espíritu de pacto. Cuando yo cuente 3, el poder de Dios comienza a ministrar, comienza a ministrar, comienza a ministrar. El poder de Dios comienza a ministrar, comienza a ministrar, comienza a ministrar. Estoy viendo a Dios rompiendo, quebrantando cadena, quebrantando cadena. El conflicto espiritual, la batalla espiritual por el poder
poder de la palabra, por el poder de la palabra. Espíritu Santo, liberta en esta noche. Comienza a quebrantar, comienza a destruir, comienza a romper por el poder de la palabra. Yo quiero hacer un llamado rápido a aquellos que dicen: yo sé que hay algo grande en mí. Aquellos que digan: por causa mía hay un conflicto en el espíritu. Corra al altar. Quiero orar por todos los que están allá atrás. Venga, corra, corra. Usted vino esta noche a eso.